INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende del momento en el que nos estén escuchando. Esta es la serie INA en movimiento presentada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y como parte de la Secretaría de Cultura. Hoy nos encontramos con dos personajes investigadores especialistas que nos van a hablar de un libro. Venimos a presentar este libro que se llama La simbología masónica en los monumentos funerarios del Panteón Británico, de Real del Monte Hidalgo, siglos XIX y XX. Y nos encontramos con... Buenas tardes, mi nombre es Ranulfo Gaspar Hernández. Estoy adscrito al Museo Nacional de las Intervenciones como profesor investigador de dicho museo y del INA. Terminé la licenciatura en Historia, también la maestría en Historia y también terminé la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. He participado en una exposición temporal que se llama La libertad y la simbología, la masonería en la independencia de México, y otra exposición también temporal que fue La alegoría a la patria y los símbolos masónicos. Y también he desarrollado o escrito varios libros en el cual sobresale que estamos presentando el día de hoy. También nos acompaña Jaime Alberto Castillo Dorantes, soy licenciado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y soy profesor de asignatura en la misma escuela. Y bueno, me especializo en temas de masonería en México, ciencia en México también y minería. Para ir dándole un poco de contexto, ¿qué tendría que ver la presencia masónica con Real del Monte, con esta población del estado mexicano de Hidalgo y con los símbolos, lo que nos dejaron en el Panteón Británico, justo de Real del Monte? ¿Quién nos puede dar primero el contexto? Justamente, una vez que se lleva a cabo, que se establecen los nuevos gobiernos después de la Guerra de Independencia, en 1824 se abre la inversión a capital extranjero. Entre los sectores que abren esta inversión está el minero. Entonces se interesan empresas británicas, traen su tecnología aquí a México, en este caso a Real del Monte, a partir de 1824, y para operar esa tecnología requieren obreros y trabajadores que les den mantenimiento, que operen estas máquinas a vapor, y muchos de ellos vienen a Real del Monte y consigo traen muchos rasgos culturales, muchas prácticas culturales, entre ellas la masonería. Una vez que llegan, que se establecen en Real del Monte, pasa un tiempo, pasan unos años, y ahí surge el problema de dónde enterrarlos, porque ellos son practican la religión anglicana, en principio. Entonces fundan su panteón donde hasta la fecha se siguen haciendo inhumaciones, pero muchos de ellos pertenecen a la masonería, pertenecen a una logia masónica y dejan los símbolos masónicos en sus tumbas. Estos símbolos masónicos pues tienen un significado funerario, y ese significado, esos símbolos son justamente el objeto de estudio de este libro, de esta investigación. Vámonos un poquito más atrás para darle contexto. Seguramente en nuestro público hay quienes ubican muy bien lo que es el concepto de los masones o de la masonería, pero me gustaría que para quienes no seamos expertos en el tema nos dijeras en qué consiste, quiénes son. Bueno, etimológicamente la masonería también se conoce como francmasonería o sociedades secretas. De esa manera nosotros siempre lo hemos manejado, de esa manera indistinta. Desde el punto de vista de algún investigador, de algún escritor o de algún masón, nos pueden dar un concepto diferente sobre qué es la masonería o francmasonería. En el caso particular de nosotros, ahí definimos, o yo podría decir que la masonería es una institución
fraternal que le interesa el bienestar del ser humano. Y nosotros en este libro usamos 3 conceptos diferentes. Uno que fue del jesuita español José Antonio Ferrer Benimeli, otro que fue el de Ramón Martínez Aldúa, y finalmente una de Laura Alicini, que es una argentina. De ellos, en este libro señalamos una definición de qué entendemos por masonería o francmasonería. ¿Cómo surge la idea de crear este libro? Primeramente surgió por la necesidad de que habíamos observado que ese panteón no había sido estudiado profundamente. Había varios autores que ya lo habían estudiado, pero lo habían hecho de manera superficial, pero no tan profunda, como en este caso ahorita nosotros lo hicimos. Ese por un lado fue, y por el otro lado, pues también por ese espíritu entre tu servidor y mi compañero Alberto, pues de querer hacer algo nuevo y diferente, ¿no? Y allí lo encontramos, ¿no? En el Panteón Británico. En ella, pues, vemos que allí, además de que hay varias tumbas que están, bueno, el cementerio está dividido en varias etapas. La primera etapa, pues, es desde cuando ellos llegaron, desde 1824, hasta la segunda etapa, que fue ya en 1846, y ya hay una tercera que es casi que abarcaría de 1866, 65 hasta la actualidad, ¿no? Y en ellas vemos pues más de 600 tumbas ahí divididas en el Panteón Británico, ¿no? En las tumbas, ¿por qué interesarse precisamente en la simbología? ¿Por qué sería de interés para el público, para nosotros como mexicanos, o para quien quiera aprender un poquito más de la historia de nuestro país? Bien. Se han hecho estudios, investigaciones sobre la masonería en México. Son estudios desde una perspectiva histórica positivista, es decir, que analizan a los personajes, a los principales personajes, presidentes, generales independentistas, Benito Juárez, ¿no? Son esta forma de ver a los grandes masones, esos masones que siempre aparecen en estatuas, ¿no? Nosotros quisimos apartarnos de ese enfoque positivista y adentrarnos en la historia cultural o historia de las mentalidades. Es decir, ¿qué pensaban las personas del pasado? En este caso, los símbolos masónicos nos dan una idea de lo que pensaban estos masones, estos mineros que pertenecían a la masonería. Nos permiten conocer cuál es la creencia que ellos tienen de la muerte, del alma, porque ellos creen en la inmortalidad del alma. Entonces, este estudio va dirigido a los masones, pero ya no esos grandes masones famosos, sino a los masones de a pie, los masones que eran mineros, los masones que trabajaban en una mina y que aún así destinaban parte de su tiempo, de su recreación, a concentrarse en logias masónicas y practicar los ritos masónicos. Uno pensaría que cuando hablan de que viene la minería, como ocurre en otros casos, pues los que vendrían son los empresarios y los mineros serían pues mano de obra local. Pero entonces lo que aquí nos estás contando es que vinieron los trabajadores, los mineros como tal, que no tienen sus ventajas económicas, por decirlo de alguna manera, y son los que dejaron, los que también están aquí enterrados. Así es. ¿Y como qué tipo de símbolos son? ¿Qué nos comunican de las tradiciones? La concepción de la muerte? ¿Qué tanto nos pueden decir cuál era la concepción de la muerte de estos trabajadores? Bueno, en principio lo que descubrimos fue que dentro de la masonería, porque hicimos un estudio, nos sumergimos en las tradiciones masónicas, en autores masónicos, y descubrimos que dentro de la masonería se cree en la inmortalidad del alma, no en la reencarnación, sino en la inmortalidad del alma. Que el alma puede ser parte de un todo cuando deja el cuerpo, pero
tiene que regresar nuevamente a otro cuerpo, ¿no? Pareciera que es un poco hablar de reencarnación, pero en realidad es como ellos lo concebían, como la inmortalidad del alma. El alma es perenne, nunca desaparece. En estos símbolos, en la acepción funeraria, es decir, el significado funerario que tienen, descubrimos que hablan de eso, de cómo trasciende el alma, cómo es que existe un plano concreto y un plano espiritual, y que hay una transición al morir de ese plano concreto a ese plano espiritual. Y los símbolos, la gran mayoría lo expresan. Por ejemplo, la escuadra y el compás, que es muy conocido de la masonería, que es tal vez el símbolo más emblemático de la masonería, si me permiten el término, nos dice que existe una parte concreta, que es la escuadra, y una parte espiritual, que es el compás, que entrelazados significan justamente esa trascendencia entre lo concreto y lo abstracto y lo concreto. Y en medio aparece la letra G, que alude a Dios. Y tenemos otros símbolos, como por ejemplo el disco solar alado, que también representa la inmortalidad del alma. La clepsidra, que se le conoce como el reloj de arena, también representa lo efímero del tiempo y esa transición entre lo terrenal y lo espiritual, y de regreso, ¿no?, de lo espiritual a lo terrenal. Otros de los símbolos también importantes son la circunferencia y el punto, que también los podemos ver, bueno, existen en los cementerios, pero también los podemos ver en los conventos y en las iglesias. Otro símbolo también importante es la representatividad de la melancolía, ¿no? A través del ángel o de los ángeles. En el caso del Panteón Británico, allí aparece una mujer en forma de ángel, pero realmente en el cementerio y vamos a decir, en iglesias o conventos, no existe una mujer ángel. Sí, los ángeles siempre han existido, pero representando la figura de un hombre, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar ese símbolo. Hay otros símbolos que también son la cruz celta, la cruz degollada, la cruz latina, que cada una de ellas también tiene un sentido y un orden, ¿no? En total, casi fueron más de 60 como 60 o 50 los símbolos que logramos estudiar en el cementerio británico. ¿Qué tiempo le llevó? ¿Cuántas tumbas más o menos tienen registradas? Lo trabajoso que pudo hacer, ¿nos pueden compartir un poco de esas experiencias? Y en principio, cuando llegamos al Panteón Británico, pues la primera pregunta que nos surgió es: ¿qué hace un Panteón Británico en la Sierra Norte, en la Sierra Alta de Hidalgo, ¿no? ¿Qué son estas tumbas? Porque hay unas tumbas que tienen símbolos masónicos. En principio, eso fue lo que tratamos de responder. Ahora, involucrarnos en el estudio de un panteón, porque hasta cierto punto es amplio, consta de entre 600 y 700 tumbas, no implica que todas tuvieran símbolos masónicos. Entonces tuvimos que hacer primero una búsqueda de los símbolos en los monumentos funerarios, y después hacer una catalogación. Eso nos llevó pues a realizar varias visitas durante 3 años al panteón, y cada vez que nos parábamos en el panteón encontrábamos un símbolo nuevo, ¿no? Los estudios que hacíamos en gabinete nos mostraban que existían otros símbolos, porque no nada más era la escuadra y el compás, fueron saliendo más símbolos, y cuando visitábamos el panteón nos llevábamos la sorpresa de que ahí había otro símbolo. Entonces, sí, en realidad pues fue mucho trabajo arqueológico. También hicimos trabajo de investigación arquitectónica, porque las tumbas por sí mismas también representan, tienen un sentido masónico, ¿no? Entonces la tipología arquitectónica también fue un factor importante para desarrollar este proyecto. Un aspecto muy importante que vimos en las tumbas, y mi compañero lo ratificaría, es que la posición en la forma como los enterraban
siempre era de manera horizontal, ¿no? A sus inhumaciones de los difuntos los enterraban. Solamente hubo uno, el que muchos conocen como el payaso, que lo enterraron de una posición diferente, ¿no? Y esa posición que lo enterraron fue porque también era muy rebelde, era muy o sea, él representó una vida, si podemos llamarle de mucha, no de mucha sinceridad, sino todo lo llevaba en un plano de guasa, ¿no? Yo creo que por esa actitud él lo enterraron en una posición diferente. Y todo mundo lo conoce, todo mundo, siempre que van a ese panteón, lo primero que buscan es al payaso. Pero ahorita no me acuerdo el nombre, pero... Richard Bell. Entonces, y ese es el único. De ahí en fuera, todos los demás están enterrados en una sola posición. Sí, a lo que se refiere el profesor, perdón, es que las tumbas están orientadas hacia Inglaterra. Ah, qué interesante. Todas apuntan hacia Inglaterra, menos la de Richard Bell. Existen muchas historias sobre Richard Bell, que es un homónimo de un payaso que estuvo en el Porfiriato. Hay mucha investigación, pero nada concluyente, ¿no? Pero lo que resalta aquí es que es la única tumba que no está orientada, es decir, dirigida hacia el oriente. Entonces es lo de un homónimo, pero entonces, ¿se sabe por qué le decían el payaso por este tipo de vida? ¿O hay solamente especulaciones o leyendas? Es que en realidad tuvo un payaso muy famoso, muy relacionado con los Escandón, aquellos empresarios de los espectáculos de principios del siglo XX que se arraigaron en México con el Porfiriato. Y sí, Richard Bell pues es uno de los más famosos, ¿no? Pero bueno, la historiografía y las investigaciones lo ubican en Real del Monte, lo ubican en Nueva York, entonces... ¿Y esas no hay historias gran las podemos encontrar aquí? No quisimos, nuestro objeto de estudio aquí son los símbolos masónicos como una expresión cultural de la cosmogonía que tenían los mineros británicos. Hay otros trabajos que se encargan de hablar de las tradiciones culinarias, de las tradiciones lúdicas, del trabajo en las minas, pero nosotros quisimos abordar esa brecha que todas estas investigaciones no abordaron, que es el panteón británico, pero sobre todo esta idea que tenían de la muerte y que dejaron expresada en símbolos masónicos. Entonces, estas ideas y estas explicaciones de lo relacionado con la muerte es lo que cualquier persona con curiosidad suficiente puede ir buscar el libro y llevarse información muy valiosa. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se llevaron en trabajar esta publicación? Hablando de la investigación, independientemente de lo que es llevarla a un proceso, un consejo académico que autorice su publicación, pero de trabajo tanto de gabinete como de campo, de tomar fotos, más o menos, ¿cuánto tiempo les llevó? Mira, nos llevó aproximadamente 3 años. 3 años de trabajo de gabinete y trabajo de campo. En el trabajo de campo, sin mentir, fueron como 6 o 7 veces, ¿no? Que fuimos, creo que fuimos al Real del Monte. Y como dice mi compañero, cada que íbamos encontrábamos algo diferente. Y aquí, cuando empezamos, también uno de los problemas eran las fuentes. Y poco a poco fuimos armando el caparazón. Poco a poco fuimos encontrando fuentes, ya sea de manera de archivo o de manera de biblioteca, pero lo fuimos encontrando. Hay una fuente que nos ayudó bastante para poder aterrizar un poco sobre las tumbas, un libro de la doctora Etel Herrera, ¿no? Que ella habla mucho sobre el panteón de San Fernando, y en el cual nos dio muchos elementos para poder discernir sobre las tumbas, ¿no? Sí, sobre los monumentos funerarios, es muy importante señalar que fueron en realidad el documento que más consultamos, al que cuestionamos y nos arrojó o nos arrojaron muchas respuestas, fueron las mismas tumbas.
el historiador Jacques Le Goff le llama documentos monumentos, es decir, ya el historiador no necesariamente tiene que hacer trabajo de archivo, como dicen en el gremio comer polilla. También los objetos pueden ser documentos, ¿no? En este caso, como ya dije, son los documentos monumentos. Cuestionábamos los monumentos y nos regresaban información. Ese yo creo que es nuestra fuente de primera mano, los monumentos funerarios. Sí, porque a diferencia de algún documento que pueda haber alguna tergiversación o algún cambio en un letrazo a la hora de redactarlo o algún tiempo que pasó, pues aquí fallecía la persona, iban y le hacían... entonces tiene esa información como de muy primera mano, muy fidedigna, y justamente de ahí abrevan para tener toda esta investigación que nos habla de cuestiones interesantes sobre... lo voy a decir de una manera muy burda, espero no decir una barbaridad, de estos dibujos, por decirlo de alguna manera, que nos comunican que hay memoria, que hay pasado, que está ahí guardada. Solamente hay que llegar con el ojo del investigador para poder descifrar y compartirla con el resto de la gente. Y hablando de compartir, que es de lo que se trata este libro, ¿a qué tipo de público le puede interesar esta publicación? Bueno, este libro va dirigido a tres objetivos, 3 targets, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A las personas que quieren conocer un poco sobre la masonería y sobre el Panteón Británico, a la academia, porque hicimos mucho énfasis en el marco teórico metodológico, y a los masones. También pensamos en ellos, en los masones que quieren conocer un poco también de la historia de la institución en México, ¿no? Desde luego, nosotros nos adentramos en el significado de los símbolos hasta donde pudimos, porque pues la masonería es una institución muy hermética. Muchos de sus conocimientos no están en manuales, ¿no? Se transmiten de otra forma. De hecho, hay muchos símbolos, muchos tipos de símbolos. En este caso, bueno, nos adentramos en escritores masones de amplia tradición y fue que obtuvimos la información de los símbolos. Para ellos también va dirigido este proyecto, esta investigación. Podríamos decir, a riesgo de hablar sin conocimiento de causa, que era muy importante para las personas que dejaron una marca ahí. O sea, ¿por qué justamente esta necesidad de dejar una marca y qué nos querían decir, independientemente de lo que ya hablamos de la concepción de la muerte? ¿Qué tan importante era dejar una marca, una simbología más bien, en sus tumbas? Hay unas de esas marcas regularmente representaban la participación o la no participación dentro de la institución masónica. Y si se dan cuenta, en la portada del libro aparece la cruz y dentro de esa cruz está inmerso el compás y la escuadra y la palabra G, ¿no? Que es el Gran Supremo. Esa cruz, con esos dos símbolos, o con esos símbolos masónicos, nos dice muchas cosas, donde vemos ya la mezcla, el aspecto religioso, el aspecto político y el aspecto donde podemos hablar de creencias, de mitos, de leyendas que nos llevan a entender quizá el papel que tuvo cada difunto, porque muchos de ellos tenían un símbolo diferente, pero regularmente casi la mayor parte tenían el compás y la escuadra. Yo creo, y lo que alcanzamos a descubrir, lo que resultó de esta investigación es más o menos como lo dice Alois Riel, ¿no? Este filósofo que habla de los monumentos, dice, bueno, es la intención de dejar para las futuras generaciones un cierto conocimiento. Eso en el sentido histórico, arqueológico. Pero en el sentido, y tratando de responder la pregunta que me hacías, yo creo que es como cualquier otro tipo de sistema de creencias. Siempre tratan de mostrar su creencia, lo que ellos creen, en este caso hacia dónde va su alma, cuál es el destino al abandonar esta vida. Entonces, pues ellos decidieron poner sus símbolos, cada uno el símbolo con el que más se identifica, porque finalmente ese es el sentido de la semiosis que también la involucramos aquí, ¿no? La semántica de decir cómo es
que ellos abstraen un significado de uno de los símbolos que se les enseñan al interior de la institución y que están cargados de simbolismo, de un significado. Entonces, cada uno de ellos adopta un símbolo y decide plasmarlo en las tumbas y decir a las futuras generaciones: yo creo en esto, con esto me voy, en vida practiqué esto y en la muerte también me lo llevo. Sí, se me hace muy interesante, ¿no? Es aterrizar esta leyenda de los masones que a veces, por esta misma cuestión de que es un grupo hermético, pues se especula mucho, ¿no? Sobre si se crean lo que ahora son, por ejemplo, leyendas urbanas, mitos, creencias que no precisamente van muy apegadas con la realidad, pero aquí sí hay un trabajo de investigación muy riguroso, muy académico, que por eso los invitamos a que adquieran esta publicación. Me gustaría también que hablaran, justamente ya que estamos tocando el tema de dónde lo podemos conseguir, en qué tiendas, en la Ciudad de México solamente, hay un contacto electrónico para poder adquirir este libro. Pues el libro se puede adquirir principalmente en el Museo Nacional de las Intervenciones, pero también mi compañero Alberto tiene un link o un contacto donde también se pueden comunicar con él para también poder adquirir el libro, ¿no? Entonces el libro, si se dan cuenta, pues estamos dándolo ahorita como inaugurado, pues un precio económico que es de 250. Ya afuera, pues ya va a costar más, ¿no? Pero ese sería el costo, y esperemos que aquel que logre tenerlo y comprarlo, pues lo lea y que sirva también para futuras investigaciones, que la gente que le interese el tema, pues sea un elemento de luz, pues para futuras investigaciones. Y antes de que Alberto nos diga los datos, precisar que el Museo Nacional de las Intervenciones se encuentra por el Metro General Anaya, en Churubusco, en la línea 2 del metro. Es la calle 20 de agosto y Xicotenca. Exacto. Entonces Sí. ahí hay una tienda en el Museo Nacional de las Intervenciones donde está este libro. ¿Y dónde más para que no nos estemos en Me la Ciudad de pueden México? contactar en mi Facebook, no manejo otras redes sociales. En mi Facebook es Alberto Dawson, se escribe D-A-W-S-O-N separado, Alberto Dawson, D-A-W-S-O-N. Ahí me escriben en Messenger y concertamos la entrega sin problema. Sí, hay envíos, hay una... Sí, también, sí. ¿Saben si hay una librería digital del Instituto, de la Coordinación Nacional de Difusión? Posiblemente se pueda poner ahí en la venta en el futuro, o todavía no tienen el dato. Todavía no tenemos el dato. Ajá. Pero Sí. entonces nosotros en la descripción del programa, si en algún momento en el futuro tenemos el dato de que está ahí, pondremos la liga, como pondremos la liga de Facebook Sí, con gusto. de Alberto. ¿Alguna observación final, recomendación de por qué tienen que leer este libro? ¿Qué les gustaría decir como un cierre para el programa? Bueno, desde mi punto de vista personal, yo quiero destacar aquí que este libro trae un plano de todas las tumbas. Es un plano que ayuda bastante a localizarlos, y aquí vemos, ¿no?, el plano sobre la cantidad de tumbas que hay. Y este plano lo tuvimos que actualizar porque regularmente el que tiene en el Museo de Sitio del Panteón tienen no se ve muy bien. Tuvimos que hacer talacha. Además de ese plano, al final también agregamos una lista de los personajes que están allí enterrados en las tumbas. Y finalmente pues se agrega un apéndice, ¿no?, de imágenes donde se destaca un obelisco que también ayuda bastante entender el fin de este libro. Así es que si alguien quiere visitar el Panteón Británico de Real del Monte, con la información se puede llevar este libro, ve el plano y va viendo de lo que se habla aquí, ya que tiene sería una experiencia distinta, ¿no? Ya poder, quien tenga la posibilidad de viajar o que viva por ahí,
y tenga el libro, pues se puede sumergir completamente en la experiencia de lo que es visitar un panteón, pero con muchísima más información. Fíjate, ya, perdón que te interrumpa, Alberto, pero hay un aspecto que también quiero destacar, y esto va dirigido a todo el público, es que ellos o el público cuando visite este panteón o cualquier otro panteón, cuiden las tumbas, porque muchas de estas tumbas del cementerio británico han sido destruidas, ¿sí? Y la gente no lo cuida, la gente los destruye, la gente ha entrado hasta inclusive a robar objetos que hubo allí en el Panteón Británico. Entonces, pues sí, allí sí se les pediría que un poquito de conciencia, de respetar y de cuidar esas tumbas, porque pues nos dicen muchas cosas, ¿no? Justamente conocer la historia de las tumbas y la información que hay detrás, pues nos da una dimensión distinta para apreciar y tener la conciencia para cuidar nuestro patrimonio, que es parte de nuestro patrimonio. Un apunte final, por favor. Sí, yo quisiera mencionar que hay que ver estos temas desde el aspecto científico. Hablando de la masonería, pues es una institución que en realidad encontramos todo lo distinto que se menciona en YouTube, en las redes sociales, todo esto, ¿no? Hay un desconocimiento. Personalmente creo que hay que abordarlo desde un aspecto científico. Y desde ese aspecto científico también generar conocimiento, porque finalmente la ciencia es lo que hace, ¿no? Generar conocimiento. Como bien decía el profesor, que este libro sirva para nuevas investigaciones, para voltear a ver los panteones, ya ver las tumbas no como sitios donde se encuentra una persona difunta, sino verlo como un monumento, que es lo que dice Jacques Legoff, un documento monumento, como dice el profesor también. Hay que conservarlos y sobre todo cuestionar estos documentos monumentos, ¿no? Cuando visitemos un panteón, pues ver la simbología que existe, tratar de ir un poco más allá, que es la intención de este libro, generar conocimiento, que los futuros historiadores, los que se están formando ahorita en las distintas instituciones, vean una brecha para poder hacer investigaciones, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Jaime Alberto Castillo Dorantes, Ranulfo Gaspar Hernández, por su tiempo, por el conocimiento. Quien tenga curiosidad, está el libro ya disponible, nos han compartido dónde se puede adquirir. Y de mi parte ya nada más me queda agradecer. No, al contrario. Y despedir esta emisión de INA en Movimiento, una producción de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la conducción y realización servidor Evanibaldo Morales, operación técnica y grabación, edición Rubén Martínez y el apoyo Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas y Marta Hernández. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.